Evangelio de hoy. Miércoles 11 de junio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra o una coma de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Un mensaje contra el olvido de las raíces. En una época como la nuestra, donde las raíces se cortan con facilidad en nombre de la modernidad, las palabras de Jesús resuenan con fuerza como una llamada al respeto profundo de la historia de la salvación. Él, el Hijo de Dios encarnado, no viene a destruir lo anterior, ni a fundar algo absolutamente nuevo desde cero, sino a llevarlo a su plenitud. Y en esa afirmación hay un acto de respeto profundo hacia todo el camino que Dios ha recorrido con su pueblo, desde Moisés hasta los profetas. El Evangelio no es borrón y cuenta nueva, sino continuidad redentora. La pedagogía del cumplimiento progresivo. Dios no exige todo de golpe. Jesús acompaña, educa, espera. El cumplimiento de la ley no es una carrera de velocidad, sino una peregrinación. Cada paso importa. Él celebra cada avance, por mínimo que sea. No busca perfeccionistas, sino corazones abiertos. Caminar con Él es aprender a amar la ley no como imposición, sino como promesa que se va cumpliendo día a día. El cumplimiento que abre los ojos del corazón. La ley cumplida desde el amor nos da una nueva visión del mundo. Quien vive según Dios aprende a ver con nuevos ojos. Donde antes solo veía normas, ahora ve caminos. Donde veía restricciones, descubre libertades. Jesús nos abre los ojos del corazón, para que descubramos que todo mandamiento bien vivido nos hace más humanos, más hermanos, más semejantes al Padre. El cumplimiento que da fruto en la comunidad. No cumplimos solos. La ley se vive también en comunidad. Cada vez que un hermano cumple con justicia, honestidad, verdad, se crea un ambiente donde el reino florece. La fidelidad personal tiene frutos comunitarios. Cumplir no es solo asunto entre Dios y yo, sino también entre Dios, yo y los demás. La santidad se contagia. El bien se irradia. Prepararse para ser cumplidores eternos. En el cielo no habrá necesidad de ley, porque todo estará ya cumplido en el amor perfecto. Pero el camino hacia esa eternidad se hace aquí, en esta tierra, en este tiempo. Cada acto de cumplimiento, por pequeño que sea, nos prepara para vivir con Dios eternamente. El cumplimiento es ya una participación anticipada de la vida del cielo. No lo olvidemos, quien vive ahora según el corazón de Dios está ya caminando en su reino. La ley como semilla del reino en el corazón humano. Cuando Jesús habla de que no ha venido a abolir la ley, está afirmando que el reino de Dios necesita un suelo fértil. Y ese suelo es el corazón humano bien dispuesto. La ley, cuando es acogida sin resistencias, se convierte en semilla del reino. No da fruto de inmediato, pero sí transforma lentamente las intenciones, los deseos y las decisiones del alma. Solo quien deja que esa semilla eche raíces profundas llega a dar frutos que permanezcan.
La plenitud como clave hermenéutica. Cuando Jesús afirma que no ha venido a abolir, sino a dar plenitud, nos está ofreciendo una clave para entender no solo su enseñanza, sino también la lectura entera del Antiguo Testamento. No se trata de eliminar mandamientos, ni de prescindir de la ley, sino de comprender su sentido más profundo a la luz del amor. La plenitud que Cristo trae no es cuantitativa, sino cualitativa. No añade normas, sino que las transforma desde dentro. Ahora, la ley se entiende a la luz del rostro de Cristo, quien es la palabra encarnada. La ley no como peso, sino como camino. Muchos ven la ley como una carga, un conjunto de obligaciones que limitan la libertad. Pero en la mirada de Jesús, la ley es camino de vida. Itinerario hacia la comunión, expresión concreta del amor. Dar plenitud a la ley no es exigir más, sino mostrar su corazón. Por eso, el seguimiento de Cristo no es una abolición de lo que Dios ha dicho antes, sino la encarnación de esa voluntad divina en la vida cotidiana de cada creyente. La firmeza de lo eterno. Antes pasarán el cielo y la tierra. Con estas palabras, Jesús declara que la palabra de Dios no se desgasta con el tiempo, ni pierde vigencia con los siglos. La eternidad de la ley, vista ahora desde el amor, invita a vivir con fidelidad lo que ha sido revelado, sin adaptaciones que diluyan su fuerza ni excusas que justifiquen su abandono. Vivimos en una cultura líquida, pero la palabra de Dios es roca firme que no se erosiona por los vientos del cambio. La pedagogía del reino. Jesús no solo habla de cumplir, sino también de enseñar. Y aquí encontramos una dimensión profundamente pedagógica del discipulado. Quien ha comprendido el valor de los mandamientos no se limita a cumplirlos, sino que los transmite, los comunica, los hace deseables para otros. Porque el que ama la ley, desea que otros la descubran también. No se trata de imponer normas, sino de testimoniar su belleza. La severidad en la enseñanza desviada. Quien enseña a quebrantar uno solo de estos mandamientos, será el más pequeño. Esta frase encierra una advertencia seria, especialmente para quienes tienen autoridad espiritual, catequistas, sacerdotes, teólogos, pastores. Enseñar no es dar una opinión personal, sino transmitir con fidelidad lo que hemos recibido. Las falsas doctrinas, los atajos que suavizan el Evangelio, las adaptaciones convenientes, pueden confundir, y por eso Jesús pone tanto énfasis en esta responsabilidad. El más pequeño y el más grande. En contraste, Jesús declara que quien cumple y enseña los mandamientos será grande en el reino. Aquí no se trata de grandeza ante los hombres, sino ante los ojos de Dios. Ser grande en el reino es tener un corazón fiel, capaz de guardar el depósito recibido, y al mismo tiempo de comunicarlo con pasión. En ese sentido, cada cristiano está llamado a convertirse en testigo vivo de la palabra. No solo por lo que dice, sino por cómo vive. Jesús como cumplimiento vivo de la ley. Jesús no solo explica la ley, sino que la cumple. Él es la palabra en acto, la obediencia perfecta, la fidelidad hecha carne. En su vida, la ley se vuelve rostro, mirada, gesto, abrazo. Cumplir la ley no es ahora seguir un código abstracto, sino caminar tras los pasos del Maestro. Por eso, la ética cristiana no se basa en normas, sino en la persona de Cristo, modelo y fuente de toda fidelidad. El peligro del legalismo sin plenitud. Pero también hay una advertencia implícita. No basta cumplir la letra si se ha olvidado el espíritu.
Algunos en tiempos de Jesús cumplían la ley con meticulosidad. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús viene a liberar la ley del legalismo, de la rigidez que asfixia. Para devolverle su frescura, su aliento, su propósito de comunión. Dar plenitud a la ley es llenarla de amor. Y sin amor, ningún mandamiento es válido ante los ojos del Padre. Una fidelidad que se transforma en misión. El cumplimiento de los mandamientos en Cristo no es un acto estático ni individualista, sino profundamente dinámico y comunitario. Quien vive según la ley en plenitud, se convierte en una presencia significativa en el mundo. Una especie de eco del Evangelio que llega allí, donde la voz directa de Cristo aún no ha sido escuchada. La obediencia, cuando nace del amor, no encierra al creyente en la rigidez, sino que lo lanza a una misión viva y fecunda. Cumplir y enseñar, dice Jesús. Dos verbos que definen al discípulo auténtico. Entre el temor y el deseo. No es raro que muchos sientan cierto temor ante la exigencia de Jesús. ¿Cómo cumplir toda la ley? ¿Cómo enseñar sin errar? Pero la clave no está en la perfección técnica, sino en la disposición del corazón. Dios no exige a sus hijos una precisión de escribas, sino un deseo ardiente de fidelidad. El que ama, cumple aunque tropiece. El que ama, enseña aunque aún esté aprendiendo. Jesús no busca expertos en normativas, sino corazones inflamados de verdad y misericordia. La letra que permanece y el espíritu que vivifica. Cuando Jesús habla de que ni una letra ni una coma dejarán de cumplirse, está subrayando la santidad de toda la Escritura. Pero no podemos interpretar esto como una defensa del fundamentalismo. La letra se conserva, sí, pero debe ser vivificada por el Espíritu. No basta con memorizar, hay que encarnar. No basta con repetir, hay que vivir. En Jesús, la palabra escrita se vuelve vida encarnada. Y eso nos señala el camino a nosotros también. Discernimiento y fidelidad. En un mundo donde abundan los discursos religiosos vacíos, la fidelidad a la enseñanza de Cristo implica discernimiento. ¿Qué enseñamos cuando hablamos en su nombre? ¿Transmitimos su fidelidad al Padre? ¿O nuestras propias preferencias disfrazadas de piedad? Jesús advierte que enseñar incorrectamente puede tener consecuencias en el reino. No lo dice para asustar, sino para despertar nuestra responsabilidad. Enseñar la fe no es una tarea cualquiera. Es tocar con palabras el misterio eterno de Dios. La pedagogía divina del amor. La plenitud que Jesús da a la ley es la plenitud del amor. Por eso, cuando enseña, lo hace desde la misericordia, la ternura, la paciencia. No impone, no condena de entrada, no fuerza la conciencia de nadie. Cristo sabe que solo quien se sabe amado puede amar a su vez, y por tanto cumplir. La pedagogía divina no es la del castigo, sino la de la atracción. Con lazos de amor los atraje hacia mí. Así también hemos de enseñar nosotros, desde esa plenitud. Un reino con jerarquías distintas. Será el más pequeño, será el más grande. En el reino de los cielos, la grandeza no se mide como en la tierra. Allí no cuenta la fama, ni los títulos, ni la cantidad de seguidores, sino la verdad del corazón. El más grande no es el más visible, sino el más fiel. Y el más pequeño no es el que sabe menos, sino el que, sabiendo, desvirtúa la enseñanza o relativiza los mandamientos por comodidad. Este pasaje, por tanto, nos urge a revisar nuestra escala de valores. Entre abolir y dar plenitud, una distinción vital. Muchos, por ignorancia o por interés,
Confunden abolir con dar plenitud. Piensan que seguir a Jesús significa libertad absoluta de toda norma, cuando en realidad se trata de una libertad que encuentra sentido en el amor concreto y ordenado. Jesús no viene a eliminar los límites, sino a mostrar por qué existen y cómo nos protegen. En su propuesta, los mandamientos no son cadenas, sino señales que guían hacia la vida plena. Abolir es rechazar, dar plenitud es iluminar desde dentro. El desafío de la coherencia. Cumplir y enseñar. No solo uno, sino ambos. Este binomio nos plantea un gran desafío de coherencia, vivir lo que predicamos. En la Iglesia, los escándalos no vienen tanto por errores doctrinales, sino por contradicciones vitales. Gente que enseña con la boca, pero niega con sus actos. Jesús nos invita a una vida donde la palabra y la acción estén unidas, donde el testimonio refuerce la enseñanza. Solo así seremos verdaderamente grandes en su reino. La memoria de la alianza. El respeto de Jesús hacia la ley y los profetas revela su profunda memoria de la alianza. Él no olvida que Dios ha caminado con su pueblo a lo largo de siglos. No desprecia ese caminar, ni lo minimiza, sino que lo honra y lo culmina. Nosotros, a veces, caemos en la tentación de vivir una fe sin memoria, desconectada del pasado, como si todo comenzara con nosotros. Pero sin memoria no hay identidad, y sin identidad no hay plenitud. El Evangelio como plenitud continua. Este pasaje nos invita también a comprender que la plenitud que Jesús ofrece no fue un hecho cerrado, sino una realidad viva que sigue desplegándose. En cada generación, el Evangelio sigue dando plenitud a la vida de quienes se abren a él. Cristo sigue cumpliendo la ley en los corazones dispuestos. La historia no ha terminado, la plenitud no ha agotado su eco. ¿Y tú, quieres ser parte de esa plenitud viva? ¿O solo espectador de una herencia que otros saborean? La plenitud no es abolición, sino transfiguración. Jesús no abole la ley, porque en su interior late el soplo de Dios. La voluntad de una relación con su pueblo. Pero esa ley, para ser fecunda, necesita ser transfigurada, iluminada por el amor. Liberada del legalismo muerto, puesta al servicio de la vida. Así como un grano de trigo no es negado cuando se convierte en espiga. Así también los mandamientos no son rechazados, sino llevados a su cumplimiento más alto. La fidelidad de Jesús no es nostalgia del pasado, sino un acto de redención presente. De lo externo a lo profundo. Uno de los grandes giros que introduce Jesús es pasar de una obediencia externa a una transformación interior. No basta no matar, hay que aprender a no odiar. No basta no adulterar, hay que purificar la mirada. No basta con no jurar en falso, hay que hablar con verdad desde el corazón. Jesús lleva la ley al santuario de la conciencia, donde no hay máscaras ni apariencias, sino verdad desnuda y libertad verdadera. El fuego que purifica la letra. En su predicación, Jesús no quema la escritura, pero sí la purifica con el fuego del Espíritu. Ese fuego no destruye, sino que revela lo esencial. Todo lo que era carga injusta, peso humano añadido, costumbre vacía, es retirado con firmeza. Pero lo que nace de Dios, lo que es don y camino, eso permanece, y se vuelve llama que guía e ilumina. Jesús no dialoga con la superficialidad, sino con la raíz. Jesús, el verdadero intérprete. En la historia del pueblo de Israel, muchos fueron los intérpretes de la ley. Rabinos,
doctores, escribas. Pero en Jesús aparece el intérprete definitivo. Aquel que no solo conoce la ley, sino que la encarna y la revela en plenitud. Su palabra no interpreta desde fuera, sino desde dentro. Porque Él es la palabra hecha carne. En Él, la ley ya no se aprende solo por estudio, sino por comunión, por adhesión a su persona. No basta cumplir, hay que enseñar. El Evangelio no dice, quien cumpla será grande, sino, quien cumpla y enseñe. La fe no es algo que se guarda en un cofre privado, sino un fuego que se transmite. Ser discípulo de Jesús implica misión, enseñar a vivir en plenitud. Enseñar no desde el púlpito del juicio, sino desde el testimonio que nace de una vida transformada. Enseñar es un acto de amor, de humildad, de disponibilidad. Para que otros también entren en la lógica del reino. El escudo del justo, la ley cumplida. La obediencia al Evangelio es una coraza. No protege de los sufrimientos, pero sí de la confusión interior. El justo que cumple con amor tiene una paz que el mundo no puede quitar. Porque su conciencia está en paz. Su camino está iluminado, su alma está anclada. Cumplir no significa vivir sin tormentas, sino tener la brújula en medio de ellas. Quien obedece a Dios, aunque sufra, no naufraga. El testimonio silencioso que transforma. El cumplimiento de la ley se convierte en testimonio. No hace falta predicar con grandes palabras. Basta con vivir de acuerdo al Evangelio. Esa coherencia, esa mansedumbre perseverante. Ese bien escondido que no busca protagonismo. Es más elocuente que muchos discursos. Jesús mismo vivió así, 30 años de obediencia silenciosa en Nazaret, antes de predicar. Y en ese silencio, transformó la historia. La fidelidad hasta el último trazo. La imagen de no eliminar ni una y ni una tilde de la ley es poderosa. Jesús nos llama a una fidelidad detallada, minuciosa, cariñosa. No se trata de obsesión, sino de amor. Porque quien ama no desprecia nada. Ni siquiera lo pequeño. Cada precepto, cada palabra. Cada indicación de Dios, es semilla de vida. El alma obediente las recibe como el terreno bueno, que acoge la semilla con esperanza. Jesús, cumplimiento vivo de la ley. Jesús no vino a crear una religión nueva, sino a cumplir la alianza. A llevarla a su destino definitivo. Él es el cumplimiento en persona. Su vida es la ley hecha carne, la palabra que camina. El amor que obedece hasta el extremo. Quien mira a Jesús descubre cómo se cumple la ley. Con libertad, con humildad, con amor. Él es nuestra medida, nuestro modelo, nuestro maestro. Y su espíritu es nuestra fuerza.